Que fue lo que dijo Samuel Jackson, que ya lo vamos a poner. Está con nosotros Eliana Melgarejo de Sousa, que es periodista. ¿Cómo estás? Amiga mía, hace 30 años. Mucho tiempo. Como ustedes pueden ver, es negra. Te decíamos la negra. Claro. Hace muchos Como años, debe ser. Hace muchos años, allá en Canal 9, Sí. te decíamos la negra. Claro, claro. Pero vos lo sentiste en algún momento como una cuestión de tocada, de, che, negra, tal cosa. No, absolutamente no. Mira, yo llegué a este país cuando tenía 5 años. Tengo 57. Viví casi toda mi vida acá. Pero cuando yo llegué, no había negros en la Argentina. Y a los 5 años, una nena de 5 años, sin duda se siente diferente en un país de blancos. Pero nunca viví la situación, alguna situación por la cual yo pudiera dejar de hacer algo por ser negra. No la viví, la verdad es que no. Jamás me molestó que alguien, Néstor, ellos, aquellos, los demás, me dijeran negra tal cosa, aun cuando recién nos conocíamos. Sí es molesto y es segregacionista que te digan negra, pero te lo digo bien, te lo digo en el buen sentido, porque vos sos negra bien. ¿Qué es ser negra bien? Claro, entonces ahí, cuando uno va creciendo, empieza a entender que la cosa exótica a veces encaja en una sociedad de un modo y empezás a darte cuenta que lo que hay no es racismo, es clasismo. Hay mucho más enfrentamiento entre ricos y pobres que entre blancos y negros. Porque si bien todo esto que te estoy contando se enmarca en una familia negra que vivió una situación de discriminación grave, gravísima, hace 20 y pico de años. Tu mamá hizo un juicio por eso. Mi mamá hizo un juicio. Mi mamá estaba en un supermercado, en una cadena de supermercados muy conocida, con uno de sus nietos, chiquito, de 1 año, en un cochecito, y un señor, un muchacho, le dijo, a los negros hay que matarlos de chiquitos como a este. Mi mamá, con todo el valor que tuvo en ese momento, le pidió al seguridad del supermercado que cerrara las puertas del supermercado para que esta persona no se fuera. ¿Y el supermercado accedió? El supermercado accedió mirando de una manera diferente a mi mamá que al acusado. Pero accedió, porque mi mamá impuso la necesidad de cerrar y le dijo, y llamen a la policía, porque quiero hacer una denuncia. Por supuesto, cuando llegó la policía, lo primero que le preguntó a mi mamá es si tenía documentos. Si vivía en este país, si tenía documentos, cuando mi mamá le estaba contando. Perdón que me ría, no, claro, claro. Y por supuesto, el muchacho decía, yo soy argentino, yo vivo acá enfrente, yo soy brasilera, dice mi mamá, y también vivo acá enfrente. Y hacía en ese momento 30 años que vivía acá. Pero en esas pequeñas situaciones uno siente que tiene que imponer la posibilidad de no ser discriminado. Porque también hay una sociedad que intenta discriminar, pero yo creo particularmente mucho en cuál es la actitud personal respecto de eso. Ahora, Samuel Jackson dice que Argentina es un país racista. No, definitivamente no. Pero vos me contaste algunas cosas, por ejemplo, que te pasaban en el jardín. Claro. Le decía, ¿cómo es los pelos? Claro, ¿Cómo era eso? porque en ese momento donde, año 1974 más o menos, éramos muy pocos los negros en la Argentina, muy pocos. Entonces, no te discrimina el que dice, ay, qué linda, te discrimina el que viene y te toca el pelo para ver cómo es. El que te pregunta, ¿te queda la marca en la malla cuando tomás sol? Eso es lo que te discrimina. Entonces, tu seguridad personal es la que hace que vos te sientas o no discriminado. Yo soy igual que vos, igual que ella, igual que aquel, desde siempre. Vine a este país porque mis padres creían que en este país podían desarrollarse mejor, yo soy uruguaya, podían desarrollarse mejor y darnos a nosotros una mejor calidad de vida, porque en ese momento el Uruguay estaba muy mal. Así como muchos argentinos han ido a otro lado a vivir, pero uno no la pasa bien cuando no vive en su país al principio. Decir negro de mierda. Decir genéricamente, Sí. negro de mierda. Sí. Che, está manejando. Che, qué negro de mierda. ¿Eso Sí. es racismo?
Eso es racismo. Pero Eso es ¿sabes racismo. qué? ¿Sabes qué? Yo a veces creo que eso se refiere mucho más a una cuestión racista interna que externa. Es como un código nuestro. Es un código claro, es un código interno. Entonces, lo que opine Samuel Jackson sobre la Argentina en general, me parece que es sin duda una consigna vacía, porque no está acá, porque no vive, porque no sabe cómo sentimos los negros que vivimos acá, cómo nos desarrollamos, cómo trabajamos, cómo estudiamos. Y estamos en un tiempo en el que esas consignas vacías, hay alguien que la dice, otro que la lee, otro que la comparte y alguien que se la cree. Y entonces empezamos a repetir que vivimos en un país que no es en el que estamos viviendo. La Argentina no es un país racista. ¿Hay situaciones de racismo? Hay situaciones de racismo. Seguramente habrán personas afrodescendientes, asiáticos, pero también hay santiagueños, tucumanos, misioneros, formoseños, que vivimos la misma situación. Y el racismo se aplica, digamos, perdón, en lo que a Argentina se refiere, no se aplica ni a los negros ni a gente que venga, por ejemplo, de otra nacionalidad. ¿Vos ves lo mismo? ¿No? Sí. No hay, porque en algún momento yo he escuchado, incluso algunos periodistas lo han dicho, que Argentina es antijudía, por ejemplo. Y mira, la verdad es que es un tema un poco más complejo, me parece. Y me parece que es tan delicado que sin demasiado argumento preferiría no meterte en esa historia. por ahí, no meterme por ahí, porque me parece que también estamos atravesando un momento en el que el país está más sensibilizado Lo que pasa es que con a ese veces tema. Estos temas, como vos bien lo decías recién, no están y alguien los trae a la mesa de discusión. Sin duda. Y entonces Y alguien los toma aparece. y hace una bandera. Y aparece. Hace una bandera de un tema que no existe. De un tema que de verdad en la cotidianeidad no existe. Existe sí una diferencia entre los ricos y los pobres, pero me refiero al que está en estado de vulnerabilidad. Me parece que ahí hay una diferencia. Digo, en aquel momento, cuando el tema era si las empleadas domésticas podían o no subirse a la combi de Nordelta. A la Merigo. Claro, tal cual. Contame cuántas empleadas domésticas negras habían en esa combi. No habían. Y eso fue un acto discriminatorio. Sin duda lo fue. Entonces, me parece que tenemos que internamente saber que existen situaciones... Yo he escuchado muchas veces esta frase como, por ejemplo, ¿qué querés con esto? Los peronistas los ayudan a estos negros vagos que están en sus casas. Planeros. Claro, rascándosela, ¿qué querés con él? Mirá, por eso, pero la mayoría de esos a los que se refieren son argentinos, de muchas veces de pero no es racismo eso. Pero por eso te digo, el racismo no es lo que está planteando Samuel Jackson. No es eso. Y eso que planteó Samuel Jackson, y empiezan a hablar del blanqueamiento de la sociedad y por qué no hay negros en la selección nacional y por qué... Entonces, estudiemos historia, estudiemos sociología y vayamos hacia atrás, pero hablando con argumentos reales. Claro, por eso insisto, internamente hay muchas situaciones de racismo, pero la Argentina no es un país racista porque seas negro, porque seas asiático, porque... Yo te voy a poner un mojón acá, a ver cómo salís de esta. Porque la doctora Carla Junqueira, ustedes saben de que es una de las abogadas más prestigiosas de la Argentina. Y ha sido la persona que se ha convertido, digamos, en una abogada por conocer tanto la legislación brasileña y la legislación argentina. Ha intervenido mucho en los casos de racismo que hay en Brasil, que yo creo que sí hay en Brasil con Argentina.